y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te vengo a pedir, oh Madre de Dios, que ruegues por mí a nuestro Señor. Te vengo a pedir por tu intercesión, amar como tú, llevar a Jesús en mi corazón, amar como tú, llevar a Jesús en mi corazón. Inmaculado Corazón de María, bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, continuando con esta segunda etapa, que es el conocimiento de nosotros mismos, las primeras lecciones, sobre todo procurábamos que nosotros tomáramos conciencia de cuánto nosotros, por el bautismo y por la gracia de Dios, habíamos recibido, pero no solo que lo habíamos recibido como uno carga una mochila, sino que habíamos sido constituidos en una realidad que tenía tales maravillas y que están esperando por manifestarse en nosotros en plenitud. Yo me acuerdo cuando en el seminario teníamos un sacerdote, cuando yo entré al seminario, un profesor de espiritualidad, que también fue mi director espiritual, con el cual yo considero que di los pasos más lindos y más grandes de mi vida espiritual. Y cuando nos sentábamos en el patio del seminario, él decía, si pudiéramos ver lo que la gracia está haciendo acá, la maravilla. Cuando mirábamos a quienes, él decía, ¿no? Dios prepara a quienes consagrarán el pan y el vino, ¿no? Pero además él me enseñó esto, ¿no? Allí donde estás, si estás en la gracia de Dios, Dios te rodea y quienes se acercan tocan a Dios. Es tal la maravilla de lo que sos, que aquellos que se acercan a tu vida huelen, tocan, diríamos así nosotros, a Dios. Tal vez no digas nada, pero hay algo que te envuelve. Si los ángeles están envueltos en luz, los ángeles de luz, no los ángeles caídos, cuanto más si estás en la gracia. Si pudieras de pronto con tus ojos verlo, no sé qué sucedería, pero es real aunque no lo veas. Así es como venimos caminando, tomar conciencia que si yo estoy en mi casa, en la escuela, en el trabajo, en la calle donde yo estoy, el que viene toca a Dios. Al modo como Dios se deja tocar por la fe. Así tiene que irradiar un cristiano. ¿Sí? Y por eso hoy la lección que vamos a tratar ahora, que es la oración, hemos escuchado y tal vez leído muchas veces, muchas cosas de ella. Pero yo quisiera que pudiéramos profundizar y sumergirnos en esto, que para mí, para todos, para la Iglesia, es la respiración del alma. Se vive porque se ora. Así de simple. Se vive porque se ora. Y vamos a tomar primero ese punto que yo llamo puesto frente a Dios. Y yo les pido que cuando estudien esta lección no salteen lo que tienen en recuadro, porque los puntos del catecismo, allí yo les especialmente elegidos, especialmente propuestos para que ustedes esta lección la estudien, la recen, la reflexionen muy bien. Que ustedes den un salto en la oración.
puesto frente a Dios. Ese es el primer punto. Nosotros sabemos que el hombre es la única criatura a quien Dios puso frente a sí, a imagen y semejanza de Dios, capaz de responderle a Dios. Pero lo más lindo de todo, hasta ahí, eso es lo que dice el catecismo. El hombre, el varón y la mujer, es la única criatura a la que Dios de alguna manera amó por sí mismo. En cambio, todo lo demás lo ha hecho para nosotros. Pero hay algo que el catecismo no lo dice, pero lo sugiere y nosotros lo podemos tomar. De que además Dios te ha hecho y te ha puesto como destinatario de sus dones. Dios te creó para necesitar darse. Dios te puso delante para tener donde volcarse. Dios te ha creado para hacerte destinatario, diríamos nosotros, de los desvelos de su corazón. ¿Qué necesidad tenía Dios de complicarse la vida con nosotros? Y sin embargo, el Señor ha hecho eso. Él te ha puesto delante para que aceptes la amistad que te ofrece. Dios te mendiga su amistad, tu amistad. Cuando le vemos a Dios lavar los pies a los discípulos, ¿cómo les va a decir después? Eso fue en el capítulo 13 de Juan, capítulo 15. Yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer lo que hay en mi corazón y todo. A ustedes no se les escondió secreto. Y Jesús sabía que uno de ellos que recibía sus secretos lo iba a vender. Comprender y contemplar y meditar en esto. Él me ha puesto frente a sí para invitarme a una amistad. Y me va a tomar como confidente de sus cosas, te va a dar su cuerpo y su sangre. Y Él sabe que le vas a fallar. Y sin embargo, el Señor no reniega de la amistad que ofrece. Y entonces en este primer punto podemos nosotros afirmar claramente que el principio de la oración es que Dios tomó la iniciativa. El diálogo comenzó porque Él lo quiso. La gracia siempre será primero. Yo no voy a la oración porque soy yo el que decidí iniciar esto. Yo puedo iniciar un negocio con quien quiero iniciar un negocio. Con Dios no es así. No es que vas a iniciar un negocio con Él. Él te lo inició ya. Él está antes. Y esta es una certeza que mueve nuestra oración. Que Dios quiere este diálogo conmigo. Dios quiere esta amistad conmigo. Yo soy aquel que tiene que acoger esa amistad o no. La puedo no aceptar. Pero ¿qué me toca a mí? Acoger antes que dar. Tendré que dar, pero primero aceptar que es Dios el que tomó la iniciativa, quien no necesitaba de nosotros, quiso necesitar de nosotros para acabar su obra. Ustedes imagínense la obra más preciada de su vida, lo que ustedes más quieren y más valoran, para lo cual ustedes tienen un celo enorme. Y se lo confían a una persona que se los puede estropear. ¿Lo harían si ustedes saben que esa persona se lo puede estropear? Probablemente no. Y Jesús, Dios, para acabar su obra conmigo, me la confió a mí. Recuerdan que lo decíamos al comienzo, yo no salí perfecto de su mano. Y mi perfección depende de mí, no solo de Dios. ¿Por qué? Porque amar es mi perfección. Y amar es mi respuesta. Es una respuesta a un amor que yo recibo primero. La oración es eso. Es descubrir que yo vivo para recibir. Que Dios se ha hecho sediento de mí. Él se ha hecho mendigo de mi amistad.
¿Recuerdan cuando nosotros decíamos en la clase anterior, lo del combate, en la lección anterior, el combate de la libertad? Es el combate de la oración. ¿Acepto o no acepto el desafío de una amistad que compromete mi historia y para siempre y la va a cambiar? Porque tal vez yo caminé hasta aquí y las cosas las manejé a mi manera y antepuse mis criterios a los criterios del Señor. Es un combate de la libertad por aceptar, corresponder con mi libertad a su gracia. Pero es un combate de mi libertad también el que se juega en la oración. ¿Cuál es la tarea de ustedes para ponerme enfrente a Dios? Dios me puso frente a sí, pero yo puedo no querer estar frente a Él. Bajar mis defensas. Yo les voy a citar una imagen que quienes han hecho ejercicios espirituales tal vez la recuerden. Yo siempre la pongo al comienzo, allí en principio y fundamento, citando a un autor. Él escribe al final de su vida su testamento espiritual, un sacerdote, testamento de un pájaro solitario, y lo escribe a la luz de la doctrina de San Juan de la Cruz. Y él escribe al final de su vida, ¿sí? Mi vida, no es textual, porque no la recuerdo tan perfectamente, pero esta es la idea. Al final de mi vida, o sea, mi vida habrá tenido sentido, porque al final de mi vida, mi barro tiene todavía el olor de tus manos. Él ya era un sacerdote grande, había pasado por tantas cosas y sin embargo todavía, Señor, no acabaste conmigo y yo contigo tampoco. Porque cuando te quise sacar de mi vida, vos no me abandonaste. Yo no pude acabar con tu amor por mí. Pero tampoco te resignaste a perderme cuando yo me extravié y tu mano me siguió buscando y mi barro siguió siendo tratado por tus manos. Por eso, por más perdido que esté el hombre no se podrá deshacer de Dios. El hombre podrá taparse los ojos para no ver, pero la realidad no dejará de existir porque él no la mire. Yo puedo dejar de estar delante de Dios o de querer estar delante de Dios, pero Dios no dejará de estar delante de mí. Él me ha puesto frente a sí. La oración es ponerme delante de Él para acoger su gracia. Por eso, puesto frente a Dios, no solamente porque Dios me ha puesto aquí, sino porque yo elijo ponerme frente a Él, porque yo puedo quererme escapar. El pecado no ha roto este plan de Dios. Al contrario, ha hecho que redoblara su apuesta a nuestro favor. Recuérdenlo siempre. Puedes no quererlo a Dios, pero no lo podrás deshacer. No podrás negarle a Dios o impedirle que te ame. Qué lindo es pensar un Dios así. Cuánto lo necesita nuestra generación. No te empeñes en apagar el sol. Soplar todo lo que quieras, pero no puedes apagar. ¿No es cierto? Usen esa imagen si les sirve. No alcanzarían los huracanes del mundo, supongo yo, para apagar el sol. Puesto frente a Dios. Dios te considera la niña de sus ojos, como dice Isaías. Lo delicado. Y así te cuida. Entonces la oración tiene este principio. Dios tomó la iniciativa y Dios la va a mantener. Segundo punto, la oración devela el hombre al propio hombre. La oración puede decir mucho de Dios. Dios no necesita decir mucho de sí mismo para revelarse. Lo ha dicho todo en Cristo y ya está. Dado todo cuanto Dios quiso dar. Dicho todo lo que quiso decir. Yo no soy lo que yo pienso y lo que los demás piensan de mí. Yo soy lo que soy delante de Dios. Por eso podemos decir que somos lo que es nuestra oración. ¿Por qué? Por lo que acabamos y estábamos diciendo. Yo puedo esconderme de Dios. Puedo querer ignorar su realidad. Pero también eso devela algo de mí. El querer huir de Dios es tomar una postura frente a Dios. Y es una oración negada
lo que va develando quién soy. Pero cuando yo acepto la amistad que el Señor me ofrece, el Señor empieza a develarme a mí mismo quién soy. Hay muchos hombres, católicos también, que morirán sin saber quiénes eran ni para qué nacieron. Aspiraban a cosas que eran inferiores a ellos, creyendo que su vida era todo lo que tenían, y perdieron lo que tenían. Pensaban que su vida valía todo lo que los hombres decían de ellos, y un día los hombres dejaron de hablar bien de ellos. Nosotros en este camino de consagración, donde queremos aprender a orar, pero sobre todo a elegir la oración con estos principios que vamos a estar dando esta noche, nosotros queremos ponernos frente a Dios con ese espíritu con el que lo hizo la Virgen. ¿Qué le dio la Virgen a Dios? ¿De qué manera la oración develó de María lo que ella es o lo que ella era? Que cuando Dios la visitó, el Señor hizo en ella todo cuanto el Señor quiso y ella le permitió. Entonces María no solo aceptó ser madre de Dios, eligió serlo. La oración le develó a María el secreto de su existencia. Si la Virgen, imposible, decimos nosotros, hubiera dicho que no, nunca hubiera conocido para qué fue creada. El que en verdad acepta la amistad con Dios encontrará este caminito por el cual Dios le develará para qué naciste. Ahora, si dejas de rezar, nunca llegarás a conocer cuánto el Señor ha pensado. Nosotros en el camino de la oración, de la amistad con Dios, experimentamos muchas cosas. Alegrías y tristezas, consuelos y desolación, oscuridad y luz. ¿Cuántos hemos rezado con entusiasmo y otras veces ni rezamos porque no teníamos ganas? A veces tenemos mucha consolación en la oración y estoy con gusto largos ratos y otros no tengo ganas ni siquiera de ponerme a orar. Todo eso va develando de mí cuán frágil soy, cuán necesitado estoy de que Dios me sostenga. Todos esos estados de mi alma van develando mucho de mí. Si Dios te soltara, ¿qué serías? ¿En qué acabarías? Y entonces la experiencia que vamos haciendo en la oración, nosotros vamos aprendiendo también a conocernos quiénes somos. ¿Cuántas veces la soledad se convierte en mi mejor compañía? Cuando las criaturas me fallaron y yo vuelvo en la oración al silencio, en mi soledad y tal vez en mi llanto y en mi dolor, hago la experiencia de que allí la mirada de Dios reposa sobre mí. Ahora imagínense ustedes, el hombre que no hace esa experiencia, que devela al hombre esa experiencia de tener no solo soledad, sino también vacío. Por eso crece en nuestra sociedad el pensamiento del suicidio. Por eso, una de las cosas que la oración más, si la vivimos bien, más nos va a ayudar a conocer de nosotros mismos o a develarnos, es que yo seré plenamente yo cuando yo pueda amar como Jesús. Porque el trato enamora, el trato iguala. ¿Quién se enamora de aquel a quien no trata? Y nosotros sabemos eso y lo enseñamos, que la amistad es una relación entre iguales o así iguales. Dios, para tener su amistad conmigo, me igualó consigo. Y la igualdad con Dios es el amor.
El que en verdad hace la madurez en su proceso de oración, se hace un hombre transfigurado por la caridad. Eso es lo que quiere Dios. Si a ustedes le preguntaran, ¿quién es el hombre maduro en la oración? El que ama. Ha encontrado en la síntesis, el secreto, el núcleo de la oración. Por eso la Iglesia canoniza a un mártir. No necesita milagros. Porque la caridad hizo el milagro en su vida, lo consumó como sacrificio, como víctima. En algunos cruentamente, en otros no. Les pongo el ejemplo de San Maximiliano María Kolbe. ¿Recuerdan cómo murió? ¿Murió mártir o no? No se sabía si cuando lo canonizaban lo iban a canonizar como mártir. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que él se ofreció por aquel hombre que tenía hijos? Yo me ofrezco por él. Y en el búnker fue muriendo de hambre. Pero no murió de hambre, murieron todos y él no murió. Cuando entran después de varios días, los guardias le ponen una inyección y así lo matan. Y cuando Juan Pablo II lo canoniza como mártir. ¿Sí? Fue muriendo, fue consumando su sacrificio en ese acto de amor que comenzó, no aquel día en que decidió entrar en el búnker, sino cuando decidió amar a Dios y trabajar por la Inmaculada. Eso es la oración. La oración no es cuánto reces, sino cuánto el amor va configurando tu vida. Por eso cuando vas a la oración, ¿qué estás confesando? Que crees que hay un amor que te salva, que hay un amor que te habla, que hay un amor que te educa, que hay un amor que te quiere transfigurar. Si no vas a la oración, ¿en quién confías? En tus fuerzas, en tus capacidades, en tus talentos, en lo que quieras. Por eso la oración devela al hombre mismo. Tienes que animarte a la oración porque conocerás quién eres y a la altura a la que te puede llevar Dios. Porque la gran oración es la Eucaristía. Descubrir la Eucaristía como la gran oración, por eso yo les insisto siempre. ¿Por qué no la Eucaristía diaria? ¿Por qué no aprender a vivir de la Eucaristía? Y es lo que vamos a intentar hablar cuando nos toque la lección de ella, más adelante. La Virgen, esta consagración que queremos hacer a Jesús por María, la renovación de nuestras promesas bautismales, es renovarnos también en esta conciencia de que la iniciativa la toma Dios, de que ir a la oración es aprender a conocerme como Dios me conoce y como yo quiero y debo ser. No temerle, aun cuando en esa oración haya mucho silencio, oscuridad, porque hay consolaciones y desolaciones, noches y luces, porque es todo eso lo que hay en mí. ¿Cuántas veces yo desde niño he permitido que esas cosas acontecieran en mi vida? Por el pecado y por las cosas que otros tal vez hicieron conmigo, yo consentí. Bueno, todo eso yo estoy conformado por cada una de mis decisiones, porque esa es mi contextura interior. Yo fui también como barro en las manos del alfarero, moldeándome con él. Tercer punto, le decimos a Jesús, enséñanos a orar. ¿Recuerdan cuando se lo pidieron los apóstoles a Jesús? Lo vieron a Jesús allí orando y ellos dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Sí? La fuente de la oración es Cristo. Eso lo dice el Catecismo. Y el agua viva es el Espíritu Santo. Ahí usé unas expresiones tomadas del Evangelio de Juan. El agua viva es el Espíritu Santo, y en el capítulo 4 con la samaritana, en el capítulo 7 cuando dice Jesús, y brotarán de su seno manantiales de agua viva. ¿De qué manera o cómo Jesús puede enseñarnos a orar? ¿Recuerdan la oración que Él nos enseñó? Padre Nuestro, ¿sí? La gran oración, yo no la incluyo acá para explicarla, porque merece una lección propia. La gran oración de Jesús es el Padre Nuestro. Pero aquí yo quiero
De alguna manera, animarlos a que consideren esos lugares, esos manantiales donde pueden ir a beber de la oración. La oración no se aprende porque estudian libros. En todo caso, conozco cosas leyendo libros y las voy de alguna manera reconociendo, pero para aprender a orar tengo que ir a la palabra de Dios, a la liturgia de la iglesia, al cultivo de las virtudes teologales y al hoy de la gracia. Esos 4 lugares, ¿sí? La palabra de Dios, la liturgia de la iglesia, las virtudes teologales que las vimos en la lección anterior, en la 14, y el hoy de la gracia. No tenemos tiempo para explicarlo todo. Voy a decir solo alguna cosita. La oración es la vida del corazón. Ustedes lo tienen citado ahí en el catecismo. Ustedes van a encontrar muchas de las cosas que yo digo iluminadas allí en el catecismo, en las citas que yo les dejo. Pero cuando le decimos al Señor, enséñanos a orar, de alguna manera, ¿sí? Le estamos diciendo a Jesús que estoy dispuesto a sacar los 2 pies de la barca. Porque Jesús no se va a sentar a decirte, mira, tenés que rezar esto o aquello. Él te va a decir, vení conmigo. Si estás dispuesto a aprender a orar, tendrás que aprender conmigo a amar. Acércate al Señor para que Él pueda llevarte hasta donde Él mismo va a ir. Por eso los discípulos, ante el momento de la pasión de Cristo, ¿qué les dice Jesús? Velen y oren, porque el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Cuando vino la tormenta, huyeron, porque no estaban orando. El amor no los mantuvo despiertos. Porque eso lo vamos a ver en el punto siguiente, que cómo se hace para orar siempre. Se ora siempre si se ama siempre. Pero cuando le decimos al Señor, enséñanos a orar, le estamos pidiendo esto. Y la Iglesia nos regala de una manera muy especial el año litúrgico. Vamos a dar una lección propia de esta cuando veamos conocimiento de Cristo. Yo estoy convencido que el domingo es la gran escuela de la vida y de la oración. La liturgia es para nosotros esa mesa servida por la que el Señor sale a nuestro encuentro para sostener nuestro camino. Enséñanos a orar. Y entonces Jesús me dice, ven conmigo. Estate dispuesto a amar, porque si no estás dispuesto a amar como yo, no estarás dispuesto a aprender a orar. Porque la oración será cuando tengas que callar ante una injusticia que es contra vos. Cuando tengas que perdonar 71 veces, 70 veces 7. Cuando tengas que volver a estrechar la mano al que te falló. Cuando tengas que aceptar esa humillación que tal vez nadie se dio cuenta. O cuando tengas que salir de tu inercia y de tu cobardía y de tu temeridad también para tomar una decisión. Digo, yo me empeño en esto. Y voy a servir a Dios hasta el último instante de mi vida y un minuto después. Porque a veces estamos esperando el momento, ¿para qué? A veces nos excusamos en no tener el momento, el tiempo. ¿Para qué? Porque no le creemos a Dios en el hoy. No rezamos en el hoy de su gracia. Porque mañana lo que puedes entregar hoy. Señor, enséñame a orar. Vení conmigo. Hagan la experiencia de ser hijos del Padre como lo va a hacer Él.
Confíate en los brazos de tu Padre cuando todos te abandonan. ¿Qué dijo Jesús? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Enséñame a orar. Vení conmigo. Tendrás que aprender que los hombres te abandonarán, que los hombres no te aplaudirán, que los hombres no te reconocerán. A veces las personas más cercanas y más queridas tampoco te valorarán. Señor, enséñame a orar. A veces esa oración será una profunda noche del alma. ¿Vieron cuando les ha pasado alguna vez? ¿Han estado en una noche del alma? Han experimentado profunda oscuridad y tristeza en el alma, ganas de abandonar todo. Eso también es oración. Cuando yo sé permanecer en Dios, en esas noches que develan de mí tanto. Entonces, cuando le decimos al Señor, enséñanos a orar, el Padre Nuestro no es una fórmula, es un estilo de vida. Y cuarto, orar sin cesar, ora sin cesar quien ama a Dios. El combate de la oración es el mismo que se da por amar. El amor ordena los tiempos y las prioridades. El amor le da otro alcance a cualquier empresa. El combate de la oración es el mismo que el combate del amor. Cuando amas a alguien, ¿qué te pasa? Le quieres escribir un mensajito, ¿cierto? Si el que te escribe es el que amás, ¿cuánto demoras en contestar? Ahora, si el que te escribe es el que no querés mucho, ni siquiera le marca el visto, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Cuando uno ama, las cosas cambian, la empresa es otra, tiene otra mirada, otro alcance. El combate de la oración es el mismo combate del amor. ¿Y contra quién es el combate de la oración? El combate del amor es contra nuestra inercia y nuestra pereza. Y yo les pongo allí textual del catecismo porque me parece que son 3 puntos, yo los he repetido muchas veces cuando enseño de la oración. Los que estudian conmigo tienen que aprenderlo de memoria. Apréndanlo, ¿sí? Pero no tanto porque me lo tengan que responder, sino considero que aquí hay principios también. Este combate, el combate por, como dice allí, ¿no?, de la oración es el del amor humilde, confiado y perseverante. Este amor abre a 3 evidencias. Orar es siempre posible. ¿En qué lugar me puedo esconder para que Dios no me encuentre? ¿En qué silencio me puedo refugiar que no resuene su voz? Orar siempre es posible. Aún en el hombre más, podríamos decir así, perdido. Y recuerdo algún testimonio de un director de cine de Hollywood. Que fue director de películas muy conocidas. Cuando él cuenta su conversión, dice, un día fue tan fuerte, tan grande lo que hubo en mí de oscuridad y sentido de muerte que me senté en un cordón de la calle y parecía un loco y comencé a vomitar. Y casi me ahogué con mi vómito, lo describe él. Pero aquel día nació otro. ¿Desde dónde Dios lo buscó? ¿Estaba más lejos o más cerca que nosotros de Dios? No lo sé, pero él se experimentaba perdido. Y en aquel instante nunca entendió por qué Dios le tuvo tanta misericordia. Dice, casi me ahogué con mi vómito. Una angustia terrible de muerte. Cambió de vida, abandonó todo. Hoy es un ferviente católico. Orar es siempre posible porque, recuerden, a Dios no lo podés destruir. De Dios no te podés librar. Sino porque creen que sufren los demonios. ¿Cómo le gustaría a los demonios
bajar cortina y no saber que el amor existe. Los que se condenan, ¿cuál será su pena? Saber que el amor existe. Y lo canjearon por nada. Orar siempre es posible porque Dios siempre te estará buscando. Segundo, orar es una necesidad vital. Lo que hemos dicho desde el comienzo, la vida del alma es la oración. Se vive porque se ora. No orar es de alguna manera quererme esconder a mí mismo de Dios, pero no a Dios de mí. Yo no me puedo huir de Dios, y empiezo como... Eso es lo que le pasa a nuestra generación. Se autodestruye. ¿Por qué hay tanta violencia y muerte? Porque el hombre no soporta vivir sin el amor. Necesita la guerra, el odio, la muerte. No soporta no tener el amor. Y no tener el amor es estar caminando muerto. Orar es una necesidad vital. ¿Por qué? Porque si no, no sé cuál es el sentido de mi vida. ¿Para qué vivo si no existe la eternidad? ¿Para qué si no es posible el amor? Y tercero, oración y vida cristiana son inseparables. Ya lo hemos dicho, que la madurez de un cristiano es su caridad. Mi oración está así de alguna manera como convalidada, podríamos decir, por la caridad. Y miren ustedes, no se nos mandó en el Evangelio a hacer penitencia siempre, ¿no? ¿O sí? No se nos mandó a hacer ayuno siempre, ni penitencia siempre. ¿Qué se nos mandó? Oren sin cesar. Ese es el mandato. ¿Y cómo hemos de hacerlo? Yo trato de explicárselo allí muy brevemente. Pues no se puede estar todo el tiempo pensando en Dios. ¿Cómo se hace para orar sin cesar? Existe un pequeño libro que se llama Relatos de un peregrino ruso. Un joven un día entra en una iglesia de Santa Elena, entra en una iglesia y escucha que están dando la lección sobre orar sin cesar. Y él se pregunta, ¿y cómo se hace? Y pone todos auriculares y todo el tiempo. No, porque igual que te pongas acá. ¿Cómo se ora sin cesar? Y empezó a peregrinar buscando un maestro que me enseñe a orar sin cesar. Hasta que encuentra uno que le enseña la oración del corazón. Esto acá. Llevar el pensamiento al corazón, ¿para qué? Para que sea lo que amo, lo que siempre ordene mis pensamientos. Pensar, hacer, desear lo que amo. Si no es así, se convierte al revés. Lo que pienso trae tras de ese pensamiento al corazón. Y por eso tenemos el corazón extraviado en 1000 preocupaciones, porque esto no está atento a lo que amo. Hago que el corazón esté atento a lo que pienso y amo más las cosas del mundo que las cosas de Dios. El hombre vive al revés. Lleva el corazón detrás de su pensamiento en vez del pensamiento detrás de su corazón. Piensa y se ocupa de tantas cosas y le entrega tanto a su corazón que ama esas cosas que piensa. ¿Cómo se hace para orar siempre? Ama y orarás siempre. Ama a Dios y orarás siempre. El amor es el que nos hace orar sin cesar. Quien ama a Dios, desea a Dios. Tiene el corazón en su presencia, lo tiene escondido en Él. Pues está más en lo que se ama, pues se está más en lo que se ama que en sí mismo. Si amas a Dios, desearás a Dios.
Pensarás las cosas que Dios quiere de vos y dirás lo que a Dios le agrade. Harás lo que a Dios le agrade. Estarás en las cosas y en los lugares y en el modo que a Dios le agrade. Podríamos decir mucho más de la oración y ustedes pueden buscar todos los libros que quieran. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes cuál era el libro de oración de San Francisco de Asís? Es un examen. Él tenía un librito de oración. Era pequeño. ¿Cuál era el libro de oración de San Francisco de Asís? A ver si alguien lo conoce. ¿No? ¿No saben? ¿No recuerdan? Un crucifijo. Dice, aquí está todo. Recuerden que orar es amar. Nosotros buscamos libros para aprender cosas que no queremos. Tenemos que querer las cosas que vamos a aprender. Señor, enséñanos a rezar. Bueno, vení conmigo. No, Señor, enséñame. No, vení conmigo. Aprende a amar y aprenderás a tener tu corazón en lo que amas. Por eso, esta lección es como una trampa. El que ora dará un salto enorme en su vida espiritual y se acercará mucho al corazón de la Virgen. Recuerden que la Virgen no solo fue elegida como Madre de Dios, ella eligió serlo y encontró el sentido de su existencia cuando dijo que sí, cuando en la oración acogió el plan de Dios. Y ese plan de Dios la dejó en la oscuridad, porque 9 meses el Señor se fue. Oscuridad en la cruz. Y ahí la tenemos. La práctica de esta lección: revisa tu oración diaria. Simple, la oración de la mañana y de la noche. Renueva tu entusiasmo por la meditación, al menos 15 minutos. Lo pongo no resignado, al menos 15 minutos. Soy al menos media hora. Tu meditación del Evangelio, un buen libro. Y trata esta semana la práctica de la oración incesante. Invoca a Jesús cuantas veces puedas en el día con la oración del corazón. Señor Jesús, ten piedad de mí, pecador. Esa fue la oración que aprendió el peregrino ruso. Ellos usan un rosario de tela, ¿no es cierto? Que no es un rosario, sino una cadena de cuentas de tela. Y entonces ellos, si ustedes ven monjes orientales, sobre todo los ortodoxos o coptos, bueno, monjes orientales, tienen aquí y van así. Vos ves que mueven los labios y, Señor Jesús, ten piedad de mi pecado. Yo lo digo fuerte. Ellos oran y oran. Al comienzo parece que estás forzando, como que estás queriendo sacar agua de un pozo de arena. Y cavás y no sacas nada, y cavás y cavás y cavás, y empieza a salir el agua. Ahora, si no cavas, si siempre quieres fórmulas para orar, no. Dios quiere que también lo que Él te quiera regalar, vos te lo conquistes. La oración también. ¿Sí? Dios te puso frente a sí, debes ponerte frente a Él. Dios te eligió para una misión. Debes elegir la misión para la que te eligió. Dios te quiere santo. Tienes que querer ser santo. Dios te ama como a su Hijo. Tienes que quererlo como a tu Padre. Y eso es la oración. Es aceptar que poniéndome frente a Dios elijo lo que Dios quiere para mí. Todos los días. Qué lindo es aprender a orar con esta confianza a la que nos invita la Iglesia. Vamos a hacer nuestra oración para terminar esta lección. ¿Alguna pregunta? Ahí te traemos un libro Totus Tus que están ahí. ¿Alguna pregunta? Seguro que no hay ninguna pregunta. ¿Vamos a tener que entregar papelitos para que se animen o no? Seguro que no hay preguntas, porque nos ayudaría mucho que ustedes, porque dentro de lo que escuchan puede suscitarse, ¿qué quiso decir Padre con eso? ¿Y eso cómo?
Padre, no estoy de acuerdo. Puede ser también. A ver. ¿Ninguna pregunta? Gracias. ¿Ninguna pregunta? Bueno, yo les animo a que puedan estudiar esta lección. En 1 o 2 días yo le voy a publicar una lección muy breve, que es como un anexo a esto, pero que tiene que ver con algunas otras cosas que se extienden más allá de la oración. Esto de aprender a conocernos para reconocer las resistencias que hay en nosotros a la oración. ¿Por qué si quiero tanto la oración no rezo? ¿Por qué si yo al escuchar estas cosas no les pasa que les nacen muchas ganas de orar? ¿No? Yo leo estas cosas y digo, perdemos tiempo. ¿Y qué es lo que nos falta? Vamos a verlo en la lección que viene. Espero, va a ser escrita, no la vamos a poner, no tenemos más tiempo. Pero hay cosas que podemos decirnos. ¿Por qué si queremos tanto esto no lo podemos hacer? Y vamos a encontrar en ello uno de los grandes obstáculos para nuestro cristianismo. ¿Sí? Al menos el que yo considero como el gran obstáculo de nuestro tiempo. Espero poderlo explicar cuando se los escriba, pero ustedes lo leerán y lo rezarán solitos. ¿Sí? Pero yo estoy seguro que ustedes quieren rezar, que ustedes quieren ser maduros en la oración, que ustedes quieren ser felices, que ustedes más que nadie quieren regalarle a las personas que aman una persona que los ame bien. ¿No es cierto? No me equivoco, ¿no es cierto? Soy normal en eso. Ustedes son normales, ¿no es cierto? ¿Y por qué? En estas cosas. Y estos días y en este mes y medio que nos queda, tómense tiempo, reflexionen. Prendan menos la computadora o el televisor o el celular. Lean estas cosas. Sin música al lado, sin nada. Dejen que estas cosas pasen por el corazón. Decían los padres de la iglesia que rezar la palabra de Dios es como pasearme por el paraíso con Dios. Es como dejarle a Dios tomar mi mano y llevarme mientras Él me muestra los paisajes de su obra. Que Él me devele el sentido de las cosas. Y Él lo puede hacer. Pero se lo hace a aquellos que están dispuestos a la oración, a ir con Él. Para terminar, simplemente, este libro, Totus Tuus, esto es un esquema de consagración que es el que tiene lazos de amor mariano. Nosotros estamos tomando otro, ¿sí? El esquema nuestro tiene otras lecciones. Pero al que le sirve, el que quiera tener un libro de consagración, lo tenemos, hemos hecho algunas copias para que tengan para las consagraciones ellos, pero también, en este caso, la compra de este libro sirve también para sostener esa misión. Pero este libro contiene las 33 lecciones para que el que quiera lo pueda adquirir, ¿sí? Después ustedes tienen, lo otro es, lo mío es más o menos, pero esto está mejor armadito, ¿sí? Pero bueno, yo quería mostrarles porque hoy lo trajimos hoy a la mañana, sirve para que al que le sirva y quiera pueda también procurárselo. Vamos a darle gracias a Dios, ¿sí? Porque estamos en su casa, que no es poca cosa, ¿no es cierto? ¿Sí? Sin merecerlo, Él nos preparó un lugarcito. Vamos a cantarle al Señor, Donde hay amor y caridad, donde hay amor, Dios allí está. Donde hay amor y caridad, donde hay amor, Dios allí está. Te adoramos, Señor Jesús, presente en este sagrario, como estás presente en cada sagrario del mundo. Día y noche
nos ofreces tu amistad. Concédenos la gracia de poderlo siempre recordar, que estás siempre allí, a la puerta y llamando, ofreciéndonos poder entrar, recrear nuestra alma, podernos descubrir los secretos que esconde tu corazón, esos secretos que el Padre nos ha querido dar por el misterio de tu encarnación, por el misterio de tu Eucaristía. Haz que te conozcamos para que nos conozcamos. Danos el valor para lanzarnos a la oración. Enséñanos a orar, enséñanos a amar. Que comprendamos también que la fraternidad, el amor entre nosotros es un signo auténtico de oración. Sabes que nos cuesta mucho renunciar a nuestros criterios, que seguimos midiendo y mirando a los demás con una medida mezquina, egoísta, según nuestros criterios. Tú no nos miras así. Haz, Señor, que nos conozcamos, que bajemos nuestras guardias, nuestras defensas, que no nos permiten, en verdad, ser alcanzados por ti. Enséñanos a orar, enséñanos a amar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Al corazón benigno de María, ven sin tardar, oh pobre pecador, en su bondad aquel que se confía, perdón y paz alcanza del Señor. Santa María, Madre de Dios, en este día ruega por nos. Santa María, Madre de Dios, en este día ruega por nos. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz.